Las cosas no son como las ves. Entonces, ¿qué es lo real? ¿El universo es infinito o mi conocimiento de él es limitado? La muerte no nos hace daño. Lo que nos mata es la vida. Quizá la nada lo abrace todo. La vida se vive. La vida se piensa. La vida se filosofa o no se vive. La lógica estoica. Los estoicos, como ya hemos estado hablando, también dividieron la filosofía en las tres ramas o las tres disciplinas que nos dan una explicación a totalidad de lo que es la realidad, de lo que es el ser humano y de lo que debe de ser el actuar en la sociedad hacia los que nos rodean. Los estoicos hicieron una analogía de lo que es la filosofía y sus disciplinas, y es importante poder visualizar tal como ellos concebían el pensamiento. Para poder simbolizar su importancia, comparaban la filosofía a un huerto. En el huerto existían la lógica, la física y la ética. La lógica dentro de esta imagen del huerto que concebían eran las tapias, es decir, los muros, los límites que tenía ese huerto. Pero al mismo tiempo sabemos que un muro, una tapia, una barda, vaya, tiene también la misión no solo de marcar el límite, no solo de delimitar el espacio, sino también sirve como una fortaleza que defiende lo que hay dentro. La física para ellos eran los árboles, era todo eso que estaba sembrado dentro del huerto y que era menester cuidar, pero era menester también detener. No hay sentido de tener un huerto, no hay sentido de bardearlo si no se tiene dentro de ese huerto ningún árbol. Así la física para ellos representa los árboles. Y por último, los frutos. Viene a ser la ética que, como ya hemos visto al estar hablando de las escuelas helenistas, sin duda fue la parte de la disciplina que más se desarrolló y que más se hizo popular. Y al hablar de los estoicos tendríamos que decir pues que esta ética estoica, si bien es cierto que se ubica con fuerza en el desarrollo de sus tres escuelas o en los tres periodos en los que se divide el estoicismo, que ya hablamos acerca de esto en clase pasada, también es cierto que podemos encontrar dentro de la historia diferentes ideas, múltiples pensadores en los cuales nosotros podemos descubrir ciertas influencias del estoicismo. Así que la ética es el fruto, lo que se espera obtener. Esta es pues la analogía que hacen de la filosofía y sus disciplinas los estoicos. También pudieron en otra ocasión compararla a un huevo, en el cual la lógica era la cáscara del huevo, la física era la clara del huevo y la ética era la yema. Y todavía hicieron una analogía más. Pudieron comparar la filosofía y sus diversas disciplinas, estas tres disciplinas, con un animal. En esta analogía del animal, la lógica eran los huesos, la física era la carne y la ética era el alma. Les decía, es importante poder conocer, estas concepciones que tenían los estoicos acerca de la filosofía y sus disciplinas para poder irnos adentrando al terreno de la lógica, el cual nos ocupa hoy. Como lo comentamos en clase anterior, la escuela estoica no se vio libre de entrar en duras controversias, sobre todo con los académicos. Mencionaba yo en alguna clase el nombre de Arcesilao, un académico de la época, con el cual Zenón muy abiertamente, de manera muy escandalosa, entablaba ciertos debates que rayaban pues ya en los exabruptos, en las palabras que van más allá de las ideas intelectuales, sino que tratan de ofender,
tratan de desacreditar ya no tanto los argumentos, sino la persona misma. Pues bueno, así Zenón tuvo esos encuentros o desencuentros, más bien dicho, con Arcesilao. Crisipo también lo tuvo con Carnéades. Y todas estas controversias con los académicos, que todavía era muy fuerte la escuela platónica, pues obligaron a los estoicos a practicar ampliamente la dialéctica. Contra el escepticismo que minaba los fundamentos de la filosofía, los estoicos tratan de buscar una base que sea sólida, en principios firmes y además que sean ciertos para poder apoyar la ciencia y la orientación y la vida virtuosa, que al final de cuentas, recordemos, la filosofía ya en estas instancias, en esta época, era utilizada para encontrar la felicidad. Ciertamente en la lucha por establecer todo esto les tocó llevar la peor parte. No pudieron superar de alguna manera la amplia sombra que ya habían desplegado otros pensadores como lo fue Platón, pero en el terreno de la lógica el mismo Aristóteles, quien pues es conocido en el terreno de la filosofía, en la historia, como el padre de la lógica, y muchos principios establecidos desde el aristotelismo pues aún son vigentes. No obstante, se debe reconocer este esfuerzo que ellos hicieron es muy meritorio, porque con este esfuerzo ellos contribuyeron a salvar un conjunto de doctrinas fundamentales para lo que es la filosofía, sobre todo en el terreno de la ética. Los estoicos pusieron por encima de la lógica y de la física a la ética. Una vez teniendo claro esto, podemos entender que los estoicos cultivaron la lógica, más por la importancia que tiene la lógica en sí misma, la cultivaron más por la importancia que tiene para poder entender la ética. La lógica en los estoicos, como también es en los epicúreos, se subordina a la física, y ambas, lógica y física, se subordinan a la ética, que es la parte principal de su filosofía. La lógica la dividieron en dos grandes partes. Por un lado está la dialéctica, por el otro lado está la retórica. La dialéctica es la que consiste en una discusión en forma dialogada por medio de preguntas y respuestas. Se apega este modelo un poco al modelo mayéutico, socrático, y no olvidemos que cuando Zenón llega devastado, sin nada, empobrecido en la calle, a Atenas, el primer contacto que tiene con la filosofía es precisamente con Sócrates. Así que no es de sorprendernos que en este terreno él siguiera el camino que marcara aquel que lo influenció y lo impulsó a adentrarse completamente dentro de lo que es la filosofía. Por otra parte tenemos lo que es la retórica, la cual consiste en la buena disposición de los raciocinios expresados en forma de disertación. Comentamos en clases pasadas la importancia que le dio Zenón de Sitio a la retórica y cómo recomendaba e instruía a sus seguidores para poder desarrollar discursos en los cuales las ideas fueran expresadas de una forma clara y concisa para poder convencer a aquel que lo estaba escuchando. Zenón hacía un ejemplo acerca de la dialéctica y la retórica. Zenón, apretando los dedos y cerrando el puño, decía que así era la dialéctica. Separando los dedos, abriendo la mano, decía que la elocuencia era semejante a su palma. En cuanto a su sistema epistemológico, es decir, la teoría del conocimiento que desarrollaron los estoicos, podemos decir que combinaban lo que es el empirismo de Aristóteles con el racionalismo de Platón, y para poder lograr esta conciliación o esta combinación, ellos establecieron dos órdenes. El primer orden es el sensitivo, el cual es adquirido por las percepciones de los sentidos externos,
y el otro orden es el orden racional que procede de la razón. Ellos no admitían ideas innatas. La inteligencia del niño al nacer, decían ellos, es una página preparada para recibir la escritura, y sobre esta página se inscribe cada una de las ideas. Todo conocimiento es adquirido y proviene del exterior, y para poder llegar a considerarlo conocimiento, tenemos que llegar a él mediante la observación, mediante el esfuerzo, la enseñanza y el aprendizaje. Ellos tampoco admitían las ideas platónicas ni el universal aristotélico. Ellos decían que solamente existe lo individual y que nuestro conocimiento no percibe más que objetos particulares. El conocimiento proviene, en primer lugar, según los estoicos, del choque de los objetos exteriores que impresionan los sentidos y que se graban en ellos a la manera del sello sobre la cera. Los sentidos se hallan en una comunicación directa con el alma mediante los 5 neumas. Aquí cabe hacer la anotación que ellos decían que en cada uno de los sentidos existe un neuma, existe una especie de característica vital o principal que les imprime su manera de ser y al mismo tiempo su finalidad. Entonces ellos decían pues que estos sentidos se hallan en comunicación directa con el alma y así se transmiten sus impresiones a ella. Por esto puede decirse, según los estoicos, que el alma siente a través de los sentidos. En cuanto a las etapas del conocimiento, ellos enuncian las siguientes. Primera etapa, la presencia o simple disposición, esis. La segunda etapa es la potencia, que es el dynamis. La tercera etapa es la representación o percepción, un concepto muy importante en su sistema epistemológico que es conocido como fantasía. La cuarta etapa es la comprensión, de esto ya hemos hablado, es la catalepsia o catalepsis. La quinta etapa es el asentimiento, sigkatasesis. Estas son las 5 etapas que distinguieron en el conocimiento los estoicos. Para poder simbolizar estas etapas del conocimiento, Zenón realiza lo que se conoce como la analogía epistemológica de la mano de Zenón. Zenón simbolizaba las etapas del conocimiento con su mano. La mano abierta es la simple representación o percepción. La mano cerrada es la comprensión. La mano cerrada, sostenida y envuelta con la otra mano es el asentimiento. En cuanto a la representación, se puede decir que la representación no es una facultad cognoscitiva distinta de los sentidos y de la razón en los estoicos, sino que más bien es el resultado producido en el alma por las impresiones procedentes de los objetos que nosotros vamos contemplando y que vamos grabando en ella. Esta percepción es de 2 clases. Percepción sensible, cuando se recibe por medio de los sentidos o en los sentidos, y es una representación racional cuando se recibe en la razón. Razón que ellos traducen o que ellos le llaman logos. En cuanto a las prolepsis, que es el resultado de las representaciones, son los primeros conocimientos, algo así como los que el niño adquiere espontáneamente por su propia experiencia. Nadie le enseña, nadie lo orienta, nadie le dice los conceptos. Él no hace un esfuerzo, él no hace una reflexión. Asimismo,
las nociones que son comunes y que se refieren a los primeros principios de orden intelectual y moral y que brotan casi espontáneamente en el alma. El hombre posee como facultad innata la de comprender inmediatamente las primeras nociones naturales y los primeros principios morales según los estoicos. Las nociones que corresponden a los objetos exteriores existentes en acto se adquieren por la observación, se adquieren por la atención, por el esfuerzo y además por la enseñanza. En esas nociones, en esos conocimientos, en esas prolepsis, entran combinados los sentidos y la razón. No se puede hablar de prolepsis cuando solamente tenemos lo que nos dicen los sentidos. Tampoco podemos hablar de prolepsis solamente tomando en cuenta solamente lo que nos dice la razón. Los prolepsis son esta combinación de sentido y razón. De la actividad interna de la razón provienen los enóema, significa sentido, que no son tomados de las cosas ni responden a nada exterior, sino que son puras representaciones mentales o creaciones que se producen en la razón interior con independencia de los objetos externos, pero en conexión con las nociones. Lo enoiai o enoiai, que quiere decir implícito, esas nociones implícitas percibidas del exterior son un producto de una actividad racional semejante al conocimiento divino, dicen ellos. No hay que entenderlos en sentido puramente subjetivista, porque los estoicos los consideran reales en cuanto que son confirmados por la experiencia. Si este sentido implícito, vamos a ponerlo en palabras más asequibles, si este significado significante no tiene una constancia, no tiene el aval en lo existente, luego entonces pues no se puede considerar como conocimiento. Por poner un ejemplo, lo que estamos diciendo. Una vez que nosotros identificamos, por ejemplo, porque vemos en el exterior un cubo de esos con los que juegan los pequeños. Vemos un cubo que es de color blanco. Entendemos que es un cubo y entendemos que el cubo es blanco. Una vez que nosotros entendemos y constatamos con los sentidos que este es un cubo blanco, no tenemos ningún problema para pasar de ese blanco individual, de ese blanco particular, al blanco en general. De ahí en adelante, cualquier cosa que nosotros observemos que sea blanca, de inmediato la razón nos va a decir, de inmediato la razón nos va a asistir para completar el sentido diciéndonos que eso que estamos viendo es blanco. Esto es lo que estamos diciendo. Ahora, dentro de las representaciones es necesario, según los estoicos, tener en cuenta que hay 3 tipos de representaciones. Y esto es importante porque en sus textos hacen alusión muchas veces a los equívocos que nosotros llegamos a tener por no llegar a considerar el tipo de representación a la cual estamos asistiendo o sobre la cual estamos aplicando la razón. Ellos distinguían, en primer lugar, las representaciones que son creíbles y seguras. Estas representaciones atestiguan, respaldan, expresan un hecho actual. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, yo hablo. No hay manera de que yo me llegue a equivocar cuando estoy diciendo yo hablo, que no es así, porque efectivamente la representación es inequívoca en cuanto tiene un sustento en la realidad de inmediato. Otro podría ser, es de día. Bueno, pongo esta imagen en donde está partida la mitad día y noche, porque dependiendo de la hora en que estés viendo esta explicación, pues puede ser que no sea de día, pero supongamos que no es de día y dices es de noche, pues efectivamente está la constatación de que es de noche. Segundo tipo de representación, las no creíbles ni seguras.
Estas representaciones expresan un hecho que no es real. Cuando, por ejemplo, puedo afirmar ahora es de día cuando todavía no ha salido el sol. Es más común, no sé si les ha tocado ver a ustedes, que de repente hay algunos días en los que todavía sin que la noche haya caído o sin que la oscuridad se haya hecho total, podemos observar en el firmamento la luna y al mismo tiempo tenemos la luz de día. Cuando se observa la luna así en estas circunstancias que les he comentado, no podemos por eso al observar la luna decir es de noche. A pesar de que está la luna ahí y que la estás viendo, pues no podemos decir que por eso ya sea de noche. Estas son pues el segundo tipo de representación. Las no creíbles, las no seguras. Por último, tenemos las representaciones no creíbles ni increíbles, pero no las podemos comprobar. No podemos comprobar su veracidad. Un ejemplo es cuando si contemplamos el firmamento y lo vemos todo lleno de estrellas, que ya casi cada vez es más difícil poder contemplar el firmamento lleno de estrellas, pero bueno, supongamos que lo ves lleno de estrellas, no puedes afirmar por lo que estás viendo que el número de las estrellas es impar. No lo puedes comprobar, no puedes asentir. Por eso se dice que no son creíbles, pero tampoco son increíbles. En esa representación que tú estás teniendo, como tú no tienes por completo el número exacto de estrellas existentes, pues no sabes si el número de las estrellas es impar, pero también no sabes si el número de las estrellas es un número par. Ahora, ¿es creíble que el número total de las estrellas sea un número impar? Sí es creíble. ¿Es creíble que el número de las estrellas sea un número par? Pues también es creíble. El problema es que no lo podemos comprobar. Estos son los tres tipos de representaciones de los cuales nos advierten los estoicos. Dentro de las representaciones también hacen una división, una distinción entre las representaciones comprensivas y las representaciones no comprensivas. Las representaciones comprensivas proceden de un objeto realmente existente. Las impresiones recibidas corresponden a la realidad. Las no comprensivas proceden de lo no existente o de lo no existente no conforme a lo existente. Vaya, es como estar mintiendo acerca de una realidad que existe. El carácter propio de las representaciones comprensivas es la evidencia. Hay representaciones que aprenden su objeto de una manera tan clara y tan evidente que por eso queda excluido todo margen de error y toda duda. En la representación comprensiva entran unidos en una estrecha combinación los sentidos y la razón. Me voy a detener un poco para poder ilustrar de cierta manera qué es lo que nos está diciendo Zenón al desarrollar estas ideas. Aquí entran, yo creo, y me parecen van a ser más comprensibles para nosotros al estar hablando de los tipos de representaciones, los tres que vimos anteriormente y estas dos más de las cuales nos hablan. Tenemos que tomar muy en cuenta que esta lógica que se desarrolla en los estoicos es una lógica para vivir bien, es una lógica para poder desempeñarte, para poder actuar bien. No es tanto una lógica que va en la línea de desentrañar los misterios más profundos de los procesos cognitivos, etcétera, etcétera. Tiene su valor, claro que tiene su valor en ese terreno, pero no era ese el objetivo principal, sino el objetivo principal era alcanzar la felicidad. Por esta razón, toda lógica estoica la tenemos que entender en ese plan, en el estar bien, en el sentirte bien, en el vivir bien, en el alcanzar la felicidad. Y la felicidad para ellos, acuérdense, es la quietud, el estar tranquilo, el estar lejos de preocupaciones. En uno de los textos, me parece que es de las meditaciones de Marco Aurelio,
Es más, déjenme por aquí lo busco. Muy bien. Es una narración que viene del quinto libro perdido de Arriano sobre los discursos de Epicteto. Al parecer, Aulo Gelio lo recoge así. Navegábamos desde Casiopa a Brindisi por el mar Jónico, que estaba furioso, inmenso y agitado. Estaba en el barco un célebre filósofo de la escuela estoica, a quien yo había conocido en Atenas. En medio de aquellos peligros tan grandes y de aquella agitación del cielo y del mar, mis ojos lo buscaban deseando saber cuál era su estado de ánimo y si se mostraba intrépido y valiente. Y allí contemplamos a aquel hombre, asustado y muy pálido, pero sin emitir lamento alguno, como hacían todos los demás, aunque el color de su rostro reflejaba la misma turbación que la de los otros. ¿Qué pasó, señor filósofo? ¿Que cuando estábamos en medio del peligro tuviste miedo y te pusiste pálido? El filósofo replicó: yo no me atemoricé ni palidecí. No te considero digno de escuchar el motivo de por qué, en medio de una tormenta tan impetuosa, yo me mostraba algo asustado. Ya que te muestras ávido de oír, escucha lo que opinaron nuestros antepasados, los fundadores de la escuela estoica, sobre este miedo pasajero, natural e inevitable, o mejor, léelo. Y sigue así citando el libro quinto de los discursos de Epicteto. Las imágenes del espíritu que los filósofos llaman apariencias y que empujan inmediatamente la mente del hombre, movida por la primera imagen de algo que afecta al espíritu, no son voluntarias ni deseadas, sino que en virtud de una fuerza propia se presentan a los hombres para ser reconocidas. En cambio, las adhesiones de la mente, a las que llaman asentimientos, con los que son reconocidas esas imágenes, son voluntarias y son el resultado de la libertad humana. El texto dice, son resultado del arbitrio humano. Por eso cuando se produce un sonido temible procedente del cielo, o de una caída, o aviso súbito de cualquier tipo de peligro, o algún otro fenómeno similar, es inevitable que incluso el sabio se vea perturbado y encogido, y que palidezca, no por el desconocimiento previo de algún daño, sino por culpa de ciertas reacciones espontáneas e inconscientes que trastornan la función de la mente y de la razón. Pero el sabio desaprueba de inmediato tales apariencias, o sea, esas imágenes que suscitan temor al espíritu, es decir, no las consiente ni las acepta, sino que las rechaza y desdeña y no ve en ellas nada por lo que deba asustarse. Y dicen que el ignorante y el sabio se diferencia en que el ignorante piensa que las cosas crueles y duras son reales, tal cual se presentan a su ánimo al primer impulso, y les otorga su aprobación y asentimiento tal como aparecen al principio y como si realmente fueran temibles. El sabio, en cambio, esta es la frase a la que quiero llegar, el sabio, en cambio, tras sufrir una breve y rápida alteración de su color y de su rostro, no las aprueba, sino que mantiene la firmeza y vigor de la opinión que siempre tuvo de tales imágenes como mínimamente temibles, pero que asustan por su aspecto falso y su terror inocuo. Del libro de Aulo Gelio, Noches Áticas, en el libro 19. Bueno, con esto, ¿qué es lo que quiero ilustrar? Fíjense cómo opera aquí la epistemología del estoicismo. El sistema es muy simple. En primer lugar, nos encontramos ante la impresión, la percepción de un evento externo. Y este evento externo es la fuerte tormenta y las enormes olas que mueven al barco violentamente. En segundo lugar, se adjunta un juicio a esto. Un juicio podría ser: esas olas en cualquier momento van a tumbar el barco y por ende moriremos ahogados. Puede haber otro juicio, pero supongamos que es este. En tercer lugar, nos encontramos ante la fantasía, es decir, la representación mental de ambos elementos. ¿De cuáles elementos? Bueno, de la tormenta y de lo que puede ocasionar. Y en el último lugar tenemos la oportunidad de asentir ante el hecho.
es decir, de darlo como verdadero o de negar ese asentimiento y darlo como falso. En caso que asintamos, es decir, en caso que lo demos por verdadero, pasaría a formar parte del catalepton y en consecuencia podría derivar en una fatía, que quiere decir emoción. Ahora bien, si aceptamos ese hecho, es decir, que moriremos ahogados y además que ya teníamos este catalepton previo, es decir, este concepto previo de que morir ahogados es malo, pues entonces lo normal sería que desembocara en una pasión, en una situación emocional. Por eso el filósofo ante la tormenta, pues si bien es cierto, como dice el texto, que no profería ninguna palabra, ni gritos, ni nada, pero sí en su rostro se veía esa angustia. Había una emoción, ¿sí? ¿Por qué vienen esas afecciones a nuestro espíritu? ¿Por qué padecemos todo esto? Bueno, porque no nos ponemos a pensar si las ideas o representaciones que están ante nosotros, uno, son creíbles, son seguras. No nos ponemos a pensar si no son creíbles ni son seguras. O no nos ponemos a pensar si ni son creíbles ni increíbles. Ante una situación de tormenta, ¿qué es lo creíble? Bueno, pues que está en la tormenta todo lo que da. ¿Qué es algo no creíble ni seguro? Bueno, pues que vaya a azotar el barco y lo vaya a hundir. Pero también ciertamente ante la tormenta podemos decir que no hay un modo de comprobar si la tormenta va a ocasionar un daño en el barco o no lo va a ocasionar. Pero vean cómo esto sí es muy importante para la parte evolutiva, para la parte de la pasión, para la parte de la emoción. Porque muchas veces, si me adelanto un poco a la ética, nosotros nos equivocamos porque la lógica que seguimos es más desde la emoción, desde lo evolutivo o volitivo, como quieran ustedes llamarlo, que por lo que está frente a nuestros ojos. No nos ponemos a pensar en todo esto que hemos estado hablando, la cuestión de la credibilidad, la cuestión de la no credibilidad, si esto es comprensible o si no es comprensible. Para esto sirve la lógica de los estoicos. Es así como se debe de aplicar y no tanto en la cuestión de, pues como lo hacía Aristóteles, a modo de silogismo, etcétera, etcétera. Tratar de identificar paso a paso cómo llega el conocimiento a nosotros. No es tanto así. Siempre la lógica y la física en estas escuelas helénicas tendrá una finalidad en la práctica. Bueno, seguimos adelante y tenemos que hablar que ellos decían que la razón tiene dos funciones. La primera función que desempeña la razón es una función rectora, es una función directiva y dominante sobre los sentidos cuyos neumas, cuyas esencias, por así decirlo, proceden de él. Se puede decir que la mente, la razón, sujeta con sus conocimientos a los órganos y a los sentidos, de tal manera que ante una percepción de nuestros sentidos que puede ser errónea o que se pudiera llegar a considerar errónea, la razón se anticipa y nos da una respuesta y dirige, norma, por así decirlo, establece una norma para poder nosotros afirmar algo acerca de esa representación. La segunda función es la ciencia o la sabiduría, que es una representación comprensiva evidente y que habla sobre todo sobre los conocimientos del orden moral. Por ahí un texto, palabras más, palabras menos, dirá: la ciencia es una catalepsis segura, es decir, una comprensión segura, un concepto seguro, fuerte e inmutable de la razón. La opinión es un asentimiento débil y falso. La catalepsis, es decir, la comprensión, se halla entre la una y la otra, y es el asentimiento, la aceptación de la fantasía que es comprensiva. Fantasía es la representación de algo que ya ha sido captado y que ya ha llegado a la razón. Fantasía. Y cuando la fantasía es comprensiva, entonces se da el asentimiento. En cuanto a la fantasía comprensiva, según ellos, es la verdadera. Y al ser verdadera, pues no puede ser engañosa. Una fantasía verdadera tiene por características la verdad, la firmeza y la infalibilidad. Es la comprensión segura e infalible formada por el logos. Por logos, entiéndase, ya lo dije hace un momento, la razón del ser humano. Es una cualidad intrínseca del alma, algo que ellos nombraron verbum mentis, es decir, el verbo interno.
otro verbo exterior pronunciado, expreso, que es la palabra en vías de pronunciación. Y finalmente la voz, foné, de ahí viene la palabra fonética o la palabra que suena produciendo en el aire un choque o una conmoción. La verdad se expresa en una palabra interna o externa y como se ve por las etimologías, todas las palabras tienen un sentido natural primario que no depende de la arbitrariedad. Ciertamente que nosotros utilicemos las palabras de una manera a veces muy grosera, que a veces en las traducciones, por ejemplo, no se entiendan, se malformen o queden reducidos o exagerados en otras partes, pues notamos pues que esto es en base al arbitrio. Un niño o un inconsciente pueden decir por casualidad lo verdadero. ¿Por qué? Porque todavía al hablar de los niños, la percepción que ellos tienen no es una percepción total de la realidad. No han desarrollado todos los conceptos necesarios para poder hacer una hilación de todo lo que les rodea. Por eso a veces a los chicos es muy fácil que sean, es lo que le llamamos la inocencia propia de la infancia. Yo hago todavía con mi hija de 5 años el experimento de hacer magia, cuando le oculto cualquier cosa y de repente aprovecho un descuido de ella y lo aparezco nuevamente y ella, yo no sé si todavía cree que tengo poderes mágicos o algo así, pero sí me sigue el rollo todavía. El punto aquí es que eso es precisamente, ellos todavía no alcanzan a comprender las dimensiones de toda la realidad y al no tener comprendido toda la parte de la realidad, pues entonces no la expresan como tal. La verdad solamente es tal, según los estoicos, cuando el sabio la enuncia en forma de proposición. Y el sabio es aquel que ha tomado en cuenta todo lo que hasta aquí hemos venido hablando. La cuestión de la representación, ha unido la representación del sentido con la razón, da un asentimiento a lo verdadero, da su negativa o su no asentimiento a lo que es falso y llega a lo que es la proposición. Un concepto interesante dentro de lo que es los estoicos es el logos o razón divina. Ellos lo plantean como que si solamente hay una sabiduría perfecta y esta sabiduría perfecta es la del logos. La del logos, ellos en sus textos la llamaban la razón divina y esta razón divina es eterna y subsiste. Subsiste quiere decir que existe de diversas maneras en diferentes entes y ellos lo ponen como si fuera un semillero infinito de donde proceden los logos, es decir, la razón particular de todos los hombres, todos los cuales son una participación del logos único divino. Aquí encontramos una característica muy propia de lo que también nos proponen ciertas doctrinas religiosas, el poner al ser humano interconectado con el Dios que lo ha creado. En el cristianismo encontramos en el libro del Génesis, por ejemplo, que dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y no es tanto la imagen y semejanza a Dios el hecho corpóreo, sino más bien la dimensión espiritual o la dimensión racional que tiene el hombre y que le permite estar en comunicación con ese Dios. Este concepto, el logos o razón divina de los estoicos, será recogido por el peripatético ecléctico Aristócles, maestro de Alejandro de Afrodisias, y de este pasaría a la filosofía árabe en forma de un entendimiento único y separado. Por esto, la sabiduría del hombre, según los estoicos, es participada y al mismo tiempo nadie puede llegar a poseerla de manera plena y total. El criterio de verdad para los estoicos fue algo que se consolidó gracias a la lucha contra los escépticos. Los estoicos, en su lucha contra los escépticos, hicieron un esfuerzo para poder establecer un criterio que fuera firme y que fuera seguro de verdad. Con este criterio, ellos buscaban fundamentar la certeza y al mismo tiempo querían distinguir en la ciencia los conocimientos verdaderos de los falsos. En el terreno de lo moral, distinguir lo malo de lo bueno. En último término, el único criterio que proponen los estoicos se reduce a la estabilidad y la evidencia del acto cognoscitivo. Esta estabilidad y esta evidencia
corroboran la verdad y la certeza de los conocimientos. ¿En dónde se halla esta evidencia? Ellos proponen 3 ubicaciones de la misma. Esta evidencia se halla en las primeras noticias o nociones comunes, que son las primeras manifestaciones del logo interno. Cuando desde que naces vas aprehendiendo algunos conceptos sin que nadie te los explique, sin que nadie te dé la razón de ser de los mismos, sino que la misma experiencia sensible, aprehensible, te los va de alguna manera mostrando y se van estableciendo. Estas son las que dicen los estoicos, las primeras noticias o las nociones comunes, y son parte de la evidencia. En segundo lugar, la evidencia se halla en las percepciones de los sentidos cuando reúnen las siguientes condiciones: que los órganos se hallen en perfecto estado. No puedo tratar de compartir un mensaje cuando mi oído y mi visión está dañada. Ante todo, entonces no puedo leerlo y no puedo escucharlo. Que entre el objeto y el órgano no se interponga ningún objeto extraño. Que no sea excesiva la distancia espacial y temporal entre el órgano y el objeto, y la percepción tenga la suficiente duración. Esta relación, por así decirlo, debe de ser estable y debe ser repetidas por sí mismo, en el yo o por los otros. Un evento que suceda circunstancialmente, es decir, porque hubo ciertos factores que permitieron que se desarrollara el evento, bueno, pues nosotros tendremos que tener alerta nuestra razón para poder clasificar si esto se puede decir como algo que podemos entender nosotros, una evidencia que corresponde a lo normal o a lo común. De lo contrario, tenemos que negarlo. Por lo general, estas percepciones en los sentidos llegan a los conceptos claros o son evidentes porque ven que eso se repite una y otra y otra y otra vez. Por último, las evidencias se encuentran en las representaciones comprensivas, las cuales aprenden el objeto de tal manera que excluyen todo motivo de duda y error. Estas aprensiones responden a objetos reales, no deben tener nada en contra suya, es decir, no deben tener nada que desdiga la percepción, la representación, no debe ser contradicha, ni modificada, ni influida por circunstancias extrañas. A grosso modo, estos son los principios que me parece a mí son los más interesantes, son los más propios sobre todo de la filosofía estoica, y que todo estudiante de esta escuela filosófica tendría que tener claro en el terreno de la lógica. La vida se vive. La vida se piensa. La vida se filosofa o no se vive.